Vamos a tomar este tiempito para escuchar lo que Dios puso en mi corazón, que realmente fue algo que Dios me habló a mí en este tiempo. Y cuando me dijeron tenés que preparar la palabra, te animás, qué sé yo, bueno, le digo, dale. Y una palabra venía a mi corazón, una palabra, una palabrita, y era impacto. Entonces me puse a buscar, ¿qué es un impacto? Le pregunté a Sol y vi algo que impacta mucho. Bien, le digo, ¿pero qué es algo que impacta mucho? Y algo que no sé, que marca de una manera. Bueno, y así fui preguntando, ¿no? Pero después acudí al diccionario. Y en el diccionario hubo una definición que me gustó mucho y se las voy a leer. Dice, producir un efecto profundo en alguien o algo por algún hecho o suceso. ¿No es cierto? Un impacto o impactar en algo o en alguien, ¿sí? Es un efecto profundo que pasa en algún objeto o en una persona por un suceso. Y sinónimos de la palabra impacto, porque como que no me cerraba y seguí buscando, los sinónimos son conmover, afectar, impresionar. ¿Hasta ahí vamos? Cuando entonces me puse a buscar ejemplos, digo, bien, cuando algo impacta, por ejemplo, el otro día se me cayó algo que impactó contra el piso y hizo así, se rompió todo. Fue una botella. No pude volver a arreglarla porque fue una botella de vidrio. Impactó contra el piso y quedó hecha trizas, ¿no? Pero también, cuando nosotros teníamos la Berlingo, Walter iba manejando por la circunvalación y impactó un perro, ¿no es cierto? Y ese impacto produjo un efecto en el auto. En el perro no, el perro quedó, salió con las 4 patitas caminando, divino, pero rompió radiador, rompió, ¿qué más rompiste? Electro, bueno, se rompieron un montón de cosas del auto, ¿no es cierto? Ese impacto rompió un montón de cosas en el auto. ¿Se pudo arreglar? Sí, se pudo arreglar. Pero el auto no volvió a ser el modelo original que yo había comprado, sino que vos lo veías y era igualito al de antes, pero ya tenía repuestos. No era el mismo auto. Y esto me llevó a pensar en cuando Dios impacta. Cuando Dios impacta en determinadas vidas, cuando Dios produce un efecto profundo en alguien, ¿cómo queda esa persona? Y me puse a buscar ejemplos en la Biblia en donde Dios haya impactado vidas de alguien. ¿Y quién fue el primero que vino a mi mente? Saulo. Saulo fue una persona que, si ustedes conocen la historia de Saulo, ¿sí? En Hechos, capítulo 9, pueden leerlo, y en el versículo 1 empieza diciendo que Saulo estaba ansioso por matar a los seguidores de Jesús. O sea, Saulo era un perseguidor de los cristianos. Pero yendo hacia Damasco, él fue impactado por el Señor. Una luz, dice la Biblia, que un brillo, una luz del cielo, se generó alrededor de él y hubo una voz que le hablaba. Pero los que estaban alrededor de él, dice que podían oír la voz, pero no veían a nadie. Pero Saulo, sí, ¿no es cierto? Y él reconoció que era Dios quien estaba hablando con él. Cuando se sabe, yo les relato un poquitito la historia, ¿no? Pero cuando él termina la charla con Dios, queda con una ceguera en sus ojos y hubo que llevarlo hasta un determinado lugar. Después va el profeta Ananías, que es enviado por Dios para hablarle y para instruirle. Pero en el capítulo 9, versículo 22, cuando él sale y es recuperado, que vuelve la vista y sale a predicar el evangelio, dice que su predicación crecía, la palabra de Dios crecía,
¿no es cierto?, por la predicación de Pablo. Pero en el versículo 26 hubo algo que a mí me llamó la atención. Dice, los creyentes no creían que de verdad se había convertido en un cristiano. O sea, cuando lo veían venir, ellos seguían viendo a Saulo. Pero lo que había cambiado en él al tener el impacto con el Señor era su esencia. Ya Saulo no era un asesino y un perseguidor de cristianos, sino que era un predicador de Cristo, ¿no es cierto? Pero al verlo, todavía veían a Saulo hasta que lo escuchaban hablar. Y esto me hacía acordar al auto, ¿no es cierto? Vos lo veías y era un aberlingo, pero su esencia ya no era la misma. Había otra cosa, ¿no es cierto? Y con Saulo pasó lo mismo. Cuando Dios impactó en su vida, cambió radicalmente su esencia. Hubo un encuentro con Dios que lo afectó profundamente y él pasó de perseguir a los cristianos a hablar de su palabra. Otro ejemplo en la Biblia que me gusta de alguien que fue impactado por Dios es Zaqueo. Zaqueo, ¿sí? Lo podemos leer también en Lucas 9. Dice que, bueno, cuenta un poco la historia, era el jefe de los cobradores de impuestos, que se había hecho muy rico, ¿no es cierto? Era bajito, era de muy poca estatura Zaqueo, pero él escuchó que Jesús venía. Pero era tan peticito que la multitud lo tapaba, entonces él decidió subirse a un árbol, a un sicómoro, a una higuera que había ahí, y esperaba mirar a ver cuándo pasara Jesús. Y cuando Jesús pasa por ahí, dice que se para frente a la higuera y le dice, Zaqueo, bájate del árbol, que necesito ir a tu casa. Y cuando él tiene ese impacto de la presencia de Jesús, que llega a su casa, y la gente empezó a murmurar y empezó a hablar de cómo Jesús va a ir a la casa de un pecador, pero había un propósito. Jesús impactó en la vida de Zaqueo de tal manera que Zaqueo dice que se puso de pie delante del Señor y le dijo, Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más de lo que le he robado. ¡Wow! Mirá si no tuvo un impacto con el Señor. Mirá si su vida no fue afectada profundamente, que pasó de ser un cobrador de impuestos que estafaba, que robaba porque se enriquecía con los impuestos, ¿no es cierto? Al tener el encuentro con el Señor, pasó a devolver hasta 4 veces más de lo que había robado. Cuando Dios impacta, transforma. Cuando Dios impacta, nada queda igual. Otro ejemplo. El endemoniado gadareno. ¿Cuántos conocen la historia del endemoniado gadareno? ¿Dedito? Bien. Dice que Jesús iba caminando, ¿sí?, por una de las aldeas y aparece un hombre, ¿sí?, que estaba lleno de demonios y hablando a Jesús, ¿no es cierto? Y Jesús lo confronta y le dice, ¿cómo te llamas? Y él le responde, Legión. Y echa fuera los demonios de este endemoniado. Cuando esta persona queda libre, dice que los demonios se van a un hato de cerdos, ¿sí?, y los cerdos se tiran por un barranco. Pero esta persona que estaba poseída por los demonios, al tener un impacto y un encuentro con el Señor, queda libre. Es más, le dice, Señor, yo quiero seguirte. Pero Jesús le dice, no, ve y cuenta. Ve y habla, cuéntales a otros lo que pasó. Una vida transformada por un impacto, un choque, un encuentro con el Señor.
Otro ejemplo. En Lucas 8 nos cuenta que había una mujer que padecía de flujo de sangre, una enfermedad, que dice la Biblia que ya había gastado todos sus ahorros, que no tenía más plata, que no había médico que le encontrara una cura, ¿no es cierto? Es más, ya no le habían dado más solución para ella. Pero ella también escuchó que Jesús pasaba por ahí. Y por dentro dijo, si tan solo pudiera tocar el borde de su manto, sería sana. Y lo hizo, se arremetió entre medio de la multitud, se empujó y logró tocar el borde del manto de Jesús. Y en el versículo 44 del capítulo 8 de Lucas dice, y al instante se detuvo el flujo de sangre. ¡Wow! Al instante. Una vida impactada, una vida transformada, una vida restaurada por haberse acercado al Señor, por haber tenido un encuentro con Dios. Una vida que tuvo un efecto profundo al encontrarse con el Señor. Y cuando leía, bueno, si pues seguimos buscando, tenemos ejemplos diversos. Una multitud impactada cuando Jesús multiplicó panes y peces, viendo de que realmente Dios hace milagros. Un ciego que recibe la vista porque tuvo un encuentro con el Señor y el Señor escupe sobre sus ojos, ¿no? Y él recupera la vista. Vidas transformadas por tener un impacto con el Señor. Cuando Dios llega a nuestras vidas, si yo lo llevo a mi vida personal, cuando yo tuve ese encuentro con el Señor, si bien yo nací en un hogar cristiano, nací en un hogar bien constituido, tuve una infancia feliz, pero no había tenido mi encuentro con el Señor. Mi vida no había sido impactada por el Señor. Cuando yo pude ser impactada por Él, cuando realmente pude encontrarme con el Señor, mi vida cobró otro sentido. Cuando Dios impacta nuestra vida, nada puede quedar igual. Si vos mirás para atrás, antes de encontrarte con el Señor, ¿cómo era tu vida? ¿Cómo estabas? ¿Cómo eran tus días? ¿Cómo pasaban tus días? Ahora, si lo miramos a través de ese encuentro con el Señor, de ese impacto que Dios hizo en nuestra vida, ¿cómo es tu vida ahora? Si me decís, igual que antes, no cambió nada, te voy a decir algo, te falta el impacto del Señor en tu vida. Falta ese choque profundo del Señor. Porque cuando Dios impacta, cambia, transforma, restaura. Y si bien la gente va a seguir viendo a la misma Sara, al mismo Oscar, a la misma Blanca, ¿sí? A la misma Silvana, al mismo Walter, pero adentro mi esencia va a ser transformada, va a ser quebrado todo lo que yo traía de antes y Dios lo va a restaurar, lo va a hacer de nuevo, pero con su gloria, con su presencia, con su sanidad, con su restauración. Y a través de eso, Él va a ir transformando y vamos a ir reflejando su gloria. Vamos a ir destilando ese perfume de Cristo. Cuando Jesús pasa en algún lugar, la aldea era diferente, el lugar era transformado, se rumoreaba, Jesús puede hacer algo, Jesús puede cambiar, Jesús puede hacer. Y hoy no lo tenemos a Jesús caminando por las calles, pero estás vos, que sos el reflejo de Cristo. Y la gente tiene que ver y anhelar lo que vos tenés, el impacto que vos recibiste en Jesús. La gloria del Señor, cuando llega a nuestras vidas, transforma. Transforma. Si vos antes eras un boca sucia, que lo único que eran malas palabras y cloaca todo el día, pero ahora que conociste a Jesús,
y que te gusta estar con Jesús y sentís que hay algo diferente, bueno, hay cosas que tienen que empezar a cambiar. Hay cosas que tengo que dejar de hacer, porque cuando Jesús impacta, transforma. Si yo era un ladrón, que me gustaba llevarme lo que no era mío, sutilmente, para que nadie se entere, o pasaba por la verdulería y agarraba una manzana del cajón, total nadie me veía, pero Dios sí ahora te ve. Y Dios sí ahora lo sabe. Hay cosas que hay que cambiar. Cuando una vida es impactada por Dios, es transformada. Y esto te lo voy a repetir durante todo el día. ¿Por qué? Porque cuando hay un impacto en algo, tiene que cambiar. Puede ser para bien o puede ser para mal. En Cristo tiene que ser para bien. Mi botella se rompió, fue impactada contra el suelo, no hubo nada por hacer. El auto fue impactado con un perro, se pudo arreglar, se pudo restaurar y puede seguir. Dios lo que hace es eso, impacta nuestra vida, nos restaura, nos repara, nos hace de nuevo para continuar. Una vida mejor, una vida en excelencia, una vida feliz. ¿Qué le falta a tu vida? ¿Te pusiste a pensar? ¿Te pasa que llega la tarde y decís, che, vos sabés que me siento un vacío adentro, hay algo como que no me llena, hay algo que me falta? Bueno, decirle al Señor, necesito ese encuentro personal contigo. Necesito ese impacto en mi vida. Porque cuando Dios impacte tu vida, nada de lo que hagas va a querer desagradar a Dios. Todo en tu vida va a funcionar en agradar a Dios. No voy a decir una mala palabra porque voy a agradar a Dios. No voy a mentir porque yo quiero agradar a Dios. No voy a pensar feo porque yo quiero agradar a Dios. No voy a robar porque yo quiero agradar a Dios. Voy a empezar a amar a mis enemigos, voy a empezar a amar a mi prójimo, voy a empezar a bendecir a los que me maldicen, voy a empezar a funcionar en lo que Dios quiere para mi vida. Porque cuando Dios impacta, transforma. Ayer escuchaba, en una charla de Facebook, y esta persona decía que hoy en la sociedad te tenés que manejar por lo que dicta tu corazón. Y hoy en la sociedad te tenés que manejar por tus derechos y por tus obligaciones y por lo que vos quieras y sientas. Y yo la escuchaba y decía, ay Señor, qué contrario a lo que vos nos enseñás. Qué vida que no ha sido impactada por el Señor. Qué vida que necesita tanto a Cristo. Porque si yo me manejara por los deseos de mi corazón, si yo me manejara por los impulsos de mi carne y me hubiera peleado con medio mundo, ¿sí? Viviría enojada, viviría peleando con todo y discutiendo con todo el mundo. Pero cuando Dios impactó mi vida, transformó mi vida y cada día sigue transformando. Cada día sigue restaurando, ¿sí? Cada día hay cosas por enmendar, cosas por seguir añadiendo. Hoy Belén contaba lo de la casita de Emma, ¿no? Que cuántas veces habrán armado y desarmado, que esto va acá, que esto no va acá, que esto me gusta acá arriba, que esto me gusta acá abajo, ¿no es cierto? Que la pinté de un color y no me gustaba y la cambié. ¿No es cierto? Pero esa casita impactó en la vida de Emma, que hoy hasta agradeció, ¿no? ¿Por qué? Porque ella estaba feliz. Y Dios con vos hace eso. Te impacta de tal manera que te empieza a restaurar. Y vos después querés agradecerle y contarle a todo el mundo lo que Dios hizo en tu vida. Como hizo Saulo. Saulo fue restaurado y fue impactado por Dios y él salió a contar. El ciego salió a contar. El endemoniado gadareno salió a contar. ¿Por qué? Porque habían sido impactados por Dios de tal manera que no podían callar. No se podían guardar lo que Dios había hecho por ellos. Entonces, ¿fuiste impactado por Dios? ¿O sentís que todavía no hay un impacto en tu vida? Como que todo sigue igual. Te animo a cada día empezar a buscar, Señor, yo quiero que me impactes. Yo quiero que, como dice el diccionario,
produzcas ese efecto profundo en mi vida. ¿Sí? Que si tenés que romper y quebrar, rompé. Total, vos me vas a restaurar y me vas a armar y va a ser un mejor diseño, porque me vas a hacer mejor, ¿no? Pero tener esa disposición de decirle, Señor, impactame. Ayer veía una película que se llama Si tan solo, si puedes imaginarlo. Si tan solo pudiera imaginarlo, ¿no? Una vida totalmente destruida. Una vida que realmente si la sociedad lo evaluaba y no daba 2 pesos por esa persona. Porque era una vida destruida, una vida miserable. Pero ¿sabes qué? Él escuchó una canción que hablaba de Dios. Y empezó a decirles, si eso es verdad, yo lo quiero. Y esa vida fue impactada de tal manera que cuando empezó a darse cuenta de lo que él había sido, de lo que era, ¿no? De lo que había hecho con su hijo, ¿no? Empezó a buscarlo para pedirle perdón. Y quería reconstruir una relación y tenía esa necesidad y ese deseo de querer reconstruir, porque se había dado cuenta de lo que había hecho. ¿Pero por qué se dio cuenta? Porque tuvo un impacto con Dios, tuvo un encuentro con Dios. Y muchas veces seguimos viviendo nuestra vida así como estamos y seguimos igual, pero porque no tuvimos ese impacto con Dios, porque no busco ese encuentro con Dios. Y no importa la edad que tengas, desde chiquititos el Señor puede impactar tu vida de tal manera. Porque el hijo de este hombre, en la película que veía, ¿sí? Él había sido de chiquito en un campamento, había escuchado una canción. Y esa canción la escuchó durante toda su vida y fue la canción que lo mantuvo firme y lo ayudó a no decaer. Una canción que hablaba de Dios. Una canción que ministró su vida y él pudo perdonar a su papá y pudieron reconstruir esta relación. Cuando Dios impacta, transforma y restaura. Entonces, empezá a buscar ese impacto de Dios en tu vida. Nunca es suficiente. Vos decís, yo ya tuve mi encuentro con el Señor. Seguí buscando porque hay más. Hay más. El Señor quiere darte más. El Señor tiene más. Hay más por restaurar. Hay más por hacer. Hay más por sanar. Hay más por dar. Hay más por hacer. Si no, ya estarías en la presencia del Señor. Pero hay más. Déjate impactar por el Señor. Deja que Dios sea quien choque con tu vida y te llene de su presencia, ¿sí? Porque su presencia es impactante. Su presencia es mejor que cualquier cosa. Su presencia es la que te va a sanar y la que te va a reconstruir. Pero estoy hecho pedazos, Silvana. Vos no sabés todo lo que me pasó en la vida. Yo también estuve hecha pedazos. Sin embargo, Dios me reconstruyó. Dios me sanó. Dios me restauró. Dios me libró. Dios lo hizo. Y si hoy estoy acá hablándote es porque Dios me impactó de tal manera que hoy puedo decirte, es posible. Se puede. Dios tiene más para vos. Hay más. No te quedes con lo que tenés. Hay más y Dios quiere darte más. Te vuelvo a decir, no importa la edad que tengas. Déjate impactar por lo que Dios quiere hacer. Déjate ministrar por lo que Dios tiene para tu vida. Déjate reconstruir. Déjate poner los repuestos nuevos. Deja que Dios cambie y te haga de nuevo. Porque Él tiene el poder para hacerlo. Yo no puedo. Vos me podés contar toda tu vida, pero yo no te puedo restaurar. Dios sí. Puedo escucharte y puedo aconsejarte, pero te voy a agarrar de la mano y te voy a llevar a los pies de Cristo, porque el único que lo puede hacer es Cristo. Entonces, déjate restaurar, déjate impactar por el Señor, déjate que el Señor te haga
pedazos, déjate que Dios te haga añico y te vuelva a reconstruir. Vas a ser más lindo y más linda que antes. ¿Por qué? Porque cuando está la esencia de Dios en tu vida, hay un brillo especial. Hay algo especial. Como decía Blanca en una de las prédicas acá por Zoom, nuestros días se pintan de colores. Aunque esté nublado y llueva, tus días son de colores, porque es tu esencia la que cambia, es lo que hay acá adentro que empieza a ser cambiado. Pero para eso, para impactar, hay que romper. Cuando algo impacta, se rompe. Entonces, déjate romper por el Señor. No tengas miedo. Cuando nos rompemos en la presencia del Señor, hay un salmo que dice que Él venda a los de corazón quebrantado y dice que Él sana sus heridas. Entonces, déjate impactar por el Señor, porque Él te va a vendar, Él te va a restaurar, Él te va a reconstruir y te va a dar lo que te falta para decir, soy feliz. Soy feliz con lo que tengo y lo que soy. Y ahí vas a poder ayudar a otros y ministrar a otros y hablar, y como todos estos que estuvimos viendo, contar a los cuatro vientos lo que Dios hizo en tu vida. Déjate impactar por el Señor. Déjate hacer ese efecto profundo, ¿sí? En tu vida. Nada que el Señor impacta queda destruido. Nada. Él todas las piezas las vuelve a reconstruir, ¿sí? Pero con su sanidad y con su perdón. Entonces, ¿vamos a tener recuerdos de lo que nos pasó? Sí, porque Dios no borra mis recuerdos. ¿Voy a tener los recuerdos de lo que viví? Sí, pero ¿sabes qué? No van a doler. Y con esos recuerdos y con esas vivencias que yo tuve, voy a ministrar a otros, pero en sanidad. ¿Por qué? Porque mi vida fue impactada por Dios y hoy te lo voy a contar y te lo voy a decir en sanidad. Estoy sana, estoy restaurada porque Dios lo hizo. Tengo todo en mi vida, estoy igual que toda mi vida. Vos me mirás y me decís, soy igual, no cambiaste nada de cuando era chiquitita. Sara, que me conoce de cuando era chiquita, el pastor también nos conoce de cuando éramos chiquitas, me puede decir, no cambiaste nada, pero adentro mío cambió todo. No es la misma Silvana de antes, porque tuve un encuentro con el Señor. Y eso es lo que yo te animo a hacer en esta noche, tener ese encuentro con el Señor. Y si no lo hiciste nunca y te das cuenta que viviste una vida de cristianismo, pero porque me gustaba, porque, no sé, me sentía cómoda, porque me era fácil, o teníamos una hermana en la iglesia que venía y decía, yo vengo a la iglesia porque tengo paz. Y se dormía unas siestas impresionantes. Pero su vida no cambió nunca. Siempre fue igual. Era lindo ir a la iglesia. Pero yo esta noche quiero animarte a que no sea solamente lindo ir a la iglesia, sino que tu vida sea totalmente impactada por Dios. Entonces vamos a orar y vamos a decirle a Dios, yo no conozco tu vida, no conozco tu interior. Yo veo tu cara, veo tu cuerpo, veo tu estuche, ¿no? Pero Dios te ve adentro. Dios conoce tus pensamientos, Dios conoce tu vida, Él ve tu trayectoria desde que naciste hasta el día de hoy. Y Él sabe qué es lo que te falta y qué es lo que necesita tu vida. Entonces, vamos a orar y vamos a decirle al Señor, si yo no he sido impactado, Señor, por tu vida, yo quiero recibirte otra vez en mi corazón, yo te necesito y necesito que transformes, que rompas, que impactes, que sanes, que vendes y me hagas nuevo. Así que te invito a cerrar los ojos y si nunca hiciste o sentís que te falta hacer esta oración, ¿sí? Empezá a hacerla hoy conmigo.